Historia del derecho, tema: delitos, penas y organización judicial en la sociedad inca. Docente: Tadeo Rafael Risco Gallardo. Integrantes: Montenegro Huancaruna María, Núñez Pinglo Henry. Prioridad histórica del derecho penal y características de la penalidad inca. En los pueblos primitivos existió un predominio del derecho penal sobre el civil, pese a la confusión que giraba en torno a ambos. Su diferenciación plena se produce al desarrollarse el individualismo económico, donde se asocia el derecho civil con el derecho de propiedad. En ambos derechos se objetiviza la voluntad del Estado. Derecho civil, derecho penal. Derecho civil. El Estado actúa como una entidad superior en medio de la disputa de dos litigantes, personas privadas. Se utiliza el concepto de reparación. Derecho penal. El Estado reemplaza eventualmente a uno de los litigantes persiguiendo al delincuente. Se utiliza el concepto de penalidad. La penalidad del Estado de los incas aparece obstaculizada por la mezcla de creencias mágicas. Existió la creencia del cadáver viviente, llegando al punto de la persecución del reo hasta sus antepasados, violándose las tumbas de ellos. Fueron deshechas sus momias y esparcidas sus cenizas. El Estado y la función de castigar. El Estado de los incas, como entidad permanente y bien organizada, impuso el carácter intimidatorio y monopolizado de la penalidad, drástica y severa, actuando para tal fin independientemente de los interesados. Adquirieron importancia la culpa psicológica o conciencia del delito, tentativa, las circunstancias agravantes y atenuantes. En cuanto al castigo de ciertos actos, cuya realización no implicaba daño privado o que podía funcionar con el consentimiento y hasta con el agrado del agraviado, así como también los casos de perdón al delincuente. El derecho de castigar ya no correspondía al agraviado. La penalidad entre los incas también se caracterizó por la desigualdad ante la ley, es decir, la categoría social del agraviado o del defensor daba lugar a un incremento o a una disminución del castigo, así como a una diferenciación de jueces y de procesos. La culpa subjetiva. La idea de culpa subjetiva implica el interés por la existencia de factores predeterminados o conscientes en el delincuente, es decir, la concepción de imputabilidad como inspiradora de la transgresión. Los incas tomaron en cuenta diversos elementos personales, como por ejemplo la edad, según la cual Garcilaso afirmó: respetaban la edad que tenía el delincuente para quitar o añadir la pena conforme a su inocencia. Se tomaba en cuenta si la víctima era alto funcionario, sacerdote o sacerdotisa del sol, y si el agresor conoció tal situación. El asesinato de la adúltera por el ofendido era castigado en menor grado. Se establece una penalidad mayor para la reincidencia en delitos de poca importancia, lo cual no funcionaba para delitos mayores porque en esos delitos el castigo era la pena capital. El tratamiento del delito, catálogo de las penas más frecuentes. Las penas más importantes entre los incas, su elección era según criterio del juez: de muerte, corporales, privación de la libertad, económicas y de honor. De muerte por decapitación cuando el delincuente era noble, la hoguera, forma vil de muerte, la horca era la más común y aplicaba por asesinato, aborto, adulterio, incesto, sodomía. Incineración del cadáver por brujería, incendio, soborno de funcionarios. Descuartizamiento por traición militar, asesinato de una persona de sangre real, asesinato de parientes próximos, despeñamiento por incesto o infanticidio. Apedreamiento alternó con la horca en ciertos casos, el arrastramiento por asesinatos de personajes y vírgenes del sol, flechamiento, asesinato y traición, muerte por tormento, perjurio a sacerdotes o pasar el vientre cuando era borracho consuetudinario, corporales, tormento, flagelación y la paliza. Privación de la libertad.
en dos clases de cárcel, pinas y saucay, a través del destierro. Económicas, confiscación de bienes o aumento de los impuestos, de honor, corte de cabello, exposición a la venganza pública, amonestaciones públicas a los nobles, la destitución de funcionarios incompetentes, destrucción del cadáver del delincuente, silencio que los cronistas del imperio tuvieron para incas incapaces. Consideraciones generales sobre el derecho procesal. Una de las primeras formas del castigo debió ser la del pueblo indignado, con gran influencia de este último en la vida procesal. Se juzgaba por los viejos o jefes, en presencia del pueblo, donde no había reglas fijas para el procedimiento criminal. El rey o jefe representativo del Estado delega la misión de juzgar, reasumiéndola salvo en casos especiales. Esto constituye un notable avance en el desarrollo del derecho. Asimismo, se organizan los métodos para conducir y resolver las querellas. Se afirmó que la infracción es la madre de la ley, como la necesidad es la madre de la invención. Los primeros jueces solo sentenciaron sobre los crímenes que afectaban, en forma directa o indirecta, al régimen político vigente. Los juicios posiblemente fueron orales y la culpabilidad del acusado se presumió, salvo prueba en contrario, testimonial de hecho o mágica. Existió intervención por parte del Estado en el derecho de los incas y este eliminó el proceso popular o lo limitó a casos de delitos que no interesaban al Estado. Clasificación de los delitos. Y se clasificaban como infracciones del orden público o infracciones del orden social privado. En infracciones del orden público tenemos que contra el derecho constitucional, contra el Estado, el Inca, la familia imperial y la religión, rebelión, traición, deserción, magnicidio, desacatos al soberano Inca, profanación de los templos, delitos contra los miembros del clero y las blasfemias. Infracciones del orden público también contra el derecho administrativo, delitos referidos a la dominación de los súbditos del imperio, cambios de residencia no autorizados, o a las aportaciones económicas de los súbditos, tributar menos de lo señalado. Las infracciones de los derechos del monopolio del Inca, el uso de la coca, por ejemplo, y las infracciones de la seguridad del orden jurídico mismo, omisión del deber de la denuncia. Para infracciones del orden social privado, tenemos violaciones de la vida, castigos de la muerte de descendientes, caciques, funcionarios, miembros del clero, castigos del aborto y provisión de la brujería. También violaciones del orden familiar, desfloraciones de las vírgenes, violencia sexual, incumplimiento de la costumbre de comprar a la novia, exogamia, matrimonio con personas prohibidas en general, poligamia del pueblo sin concesión oficial y sodomía. Delitos contra la propiedad, el incendio, el robo, especialmente en perjuicio de las comunidades, el hurto y los delitos de caza. Los jueces y el juzgamiento entre los incas. El Estado tenía la misión de perseguir a los delincuentes, juzgar sus actos y aplicar las penas correspondientes, teniendo al Inca como juez supremo. De manera conjunta a la autoridad de los curacas en el estado de los incas aparece la de un nuevo orden de funcionarios. Las controversias entre las tribus o ayllus que antes provocaban ocasionalmente la guerra, son juzgadas por funcionarios imperiales si estas tribus ya estaban incorporadas al imperio. Y delitos graves fueron juzgados por funcionarios imperiales o por los más elevados señores regionales, ya no por curacas. El curaca fue responsable de las infracciones de los subordinados, en especial de las deficiencias en los aportes tributarios, y por los propios delitos cometidos y que antes quedaron impunes. Hubo ausencia de una especialización profesional de autoridades, la competencia de las diversas instancias para juzgar fueron especiales en el derecho penal de los incas, para los miembros del clero, la nobleza imperial, la nobleza local o regional, los militares, etc. Se basó en la naturaleza y gravedad de los delitos, así como también en la división de clases sociales, organización de los ayllus
y de las tribus existentes, y con la categoría de funcionarios que intervenían. No existieron las ideas de apelación, revisión o nueva instrucción del proceso, salvo los casos de intervención del Inca. El juzgamiento debió ser público con pruebas testimoniales y religiosas. Conclusiones. Delitos y penas y organización judicial en la sociedad inca. La penalidad entre los incas se caracterizó por su severidad y la desigualdad ante la ley. El castigo se impone según la categoría social del agraviado o del defensor, y a consecuencia de eso también se da una diferenciación de jueces y de procesos. La culpa subjetiva concibe la imputabilidad en el delincuente. Las penas más frecuentes en el estado inca fueron penas de muerte, corporales, económicas y de honor. Los delitos se clasificaron en infracciones del orden público e infracciones del orden social privado. Los juicios fueron orales y la culpabilidad del acusado se presumió, salvo prueba en contrario testimonial de hecho o mágica. Existió intervención por parte del Estado en el derecho de los incas y éste eliminó el proceso popular o lo limitó a casos de delitos que no interesaban al Estado. El Estado tenía la misión de perseguir a los delincuentes, juzgar sus actos y aplicar las penas correspondientes teniendo al Inca como juez supremo. Referencia bibliográfica tenemos Jorge Basadre, que se usó para el presente trabajo. Gracias.